Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente o a su defecto Living Waters Tijuana. Jorge Valverde. El día de hoy voy a iniciar una serie muy interesante que se llama ¿Cómo estudiar la Biblia? Me baso en el libro del pastor Gregory A. Kedrowski de la Iglesia del Este, que tiene material muy bueno. No he podido encontrar la nueva página que tienen donde tenían estos recursos. He usado algunos de ellos para enseñar a evangelizar. También tienen un libro muy bueno. Pero en esta ocasión pues quiero hablarte de este libro. Cómo enseñar la Biblia. Vamos a tocar diferentes temas, ¿no? Siempre hemos creído que tradicionalmente se nos ha enseñado que nosotros no somos aptos para entender ni estudiar la Biblia, ¿no? Eso hay que dejárselos a los sacerdotes, eso hay que dejárselo a los pastores. Ellos sí, ellos son los que, bueno, en el caso del catolicismo, ellos creen que únicamente los sacerdotes pueden interpretar la Biblia, ¿no? Para eso estudiaron. Lamentablemente también en el mundo evangélico hay quienes creen que únicamente los pastores pueden estudiar la Biblia y pues se les deja a ellos toda la carga, ¿no? Si bien la Iglesia de Cristo ha puesto pastores, maestros para enseñar la palabra de Dios, cada creyente, cada hijo de Dios nacido de nuevo tiene también la carga de estudiar. Y no solo eso, que el Espíritu Santo nos capacita para entender. Entonces bien, en esta primera ocasión solo voy a dar la introducción, pero te quiero dar el breve índice de lo que vamos a ver. Capítulo 1, vamos a ver los requisitos del estudio bíblico provechoso. ¿Qué requisitos hay para tener un estudio bíblico provechoso? Aquí no estamos hablando de un estudio bíblico súper teológico, ¿no? Estamos hablando de que ¿cuáles son requisitos para un estudio bíblico provechoso? Capítulo 2, vamos a hablar de las reglas del estudio bíblico. ¿Qué reglas de estudio bíblico es conveniente seguir? Capítulo 3, el tema de la Biblia. ¿Cuál es el tema central? Capítulo 4, el resumen del Antiguo Testamento. Vamos a hacer un breve resumen. Capítulo 5, resumen del Nuevo Testamento. Capítulo 6, vamos a ver cómo trazar bien la palabra de verdad. ¿Cómo la vamos a trazar? Capítulo 7, vamos a ver los reinos en la Biblia. ¿De qué reinos hablan? Capítulo 8, vamos a ver los eventos por venir. Capítulo 9, los libros de transición, Mateo, Hechos y Hebreos. Capítulo 10, las palabras y frases claves que hay en la Biblia. Capítulo 11, los tipos y cuadros en la Escritura. Y una breve explicación en los apéndices A de la Escritura en español y apéndices B, los 430 años de la dispensación de Abraham, para aquellos que creen en la doctrina del dispensacionalismo. El apéndice C, los 3 arrebatamientos. Apéndice D, el autor humano del libro de Hebreos, el apóstol Pablo. Así se ha titulado el apéndice. Apéndice E, y la ocasión del libro de Hebreos. Bien, en este primer capítulo de requisitos del estudio bíblico provechoso lo vamos a dividir en secciones. La primera sección del capítulo 1 es el primer requisito, la disponibilidad del corazón para aprender. Nuestro corazón debe estar dispuesto a aprender. No venimos a enseñar ni a corregir la palabra, sino que venimos a que la palabra nos corrija y nos enseñe. Segundo requisito, la iluminación del Espíritu Santo. Podemos estudiar en el instituto bíblico más prominente, pero sin la iluminación del Espíritu Santo, nada somos. Tercer requisito, el esfuerzo para ser metódico, tener un método. Y esto a algunas personas les puede parecer meramente humano y decir, no, los métodos son incluso no del diablo, no, o los métodos son muy carnales. Bueno, vamos a hablar qué es el esfuerzo y si la Biblia respalda el hecho de que seamos metódicos. Que solo como comentario, ¿no? El método científico es gracias al cristianismo. Entonces vamos a hablar más a fondo el esfuerzo por ser metódico. Cuarto requisito, la certidumbre de las palabras de verdad. Y esto es, si en verdad la Biblia es inspirada, si en verdad la Biblia ha preservado su escritura, ¿no? La definición de la escritura, y vamos a hacer una conclusión.
También vamos a hablar de las preguntas del repaso, preguntas de estudio. Bien, entonces quiero que visualices la Biblia como un rompecabezas. ¿Alguna vez has desenvuelto o destapado estos rompecabezas que venían en el huevo Kinder, ¿no? De 10 piezas que pues en menos de un minuto cualquiera lo acomodaría? Pero ¿qué tal aquellas piezas que son unos mosaicos que incluso los tienes que tender como un tapete en el piso? Con pequeñas piezas que separadas no tienen orden, no sabes ni por dónde empezar. ¿Qué hacemos la mayoría? Bueno, lo que la mayoría, o al menos yo hacía, es primero separar las piezas que se parecen del mismo color, acomodarlas en un lado, luego otras en otro, hacer montoncitos y separar las piezas que tienen bordes rectos, ¿no? Porque esos son el marco del rompecabezas. Bueno, este ejemplo nos da en el ejemplo de un rompecabezas, nos da puntos de referencia desde los cuales se pueden ir juntando el resto de las otras piezas. Entonces, luego de poner las esquinas, uno va armando el borde y entonces ese borde uno puede ir poco a poco armando todo lo que va dentro para terminar el rompecabezas y entonces, y solo entonces, ver el cuadro completo. Este es el concepto de este libro, de cómo estudiar la Biblia. Queremos ir haciendo eso. Después de recibir todo este marco y entender los principios que se explican, queremos tener un buen sistema para ir armando todo el demás contenido de la Biblia. Y lo que menos queremos es hacer lo que a veces hacen mis hijos, ¿no? Mi hijo Jorge, el de en medio, que le encantan los rompecabezas, es súper bueno para hacer rompecabezas. Y como todo niño pequeño, antes de los 4 años, él trataba de forzar que una pieza diera donde en realidad no encaja. Y la pieza no entra y a veces él la hacía entrar, pero era obvio que no iba ahí. Bueno, no queremos hacer eso con la Biblia, no queremos forzar ninguna pieza donde no encaja. Muchos maestros, muchos pastores, muchos líderes hoy en día, lamentablemente a veces tuercen la Biblia según su propio parecer. Y no queremos hacer la eisegesis que hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que es decir, de lo que yo ya creo, buscar las referencias que apoyen lo que yo ya creo. No, queremos hacer exégesis, es decir, no sé qué dice la Biblia acerca de eso. Quiero ser lo más neutral posible y dejar que la Biblia me diga lo que quiere decirme acerca de ese tema. Es decir, no queremos forzar ninguna pieza de este rompecabezas. Queremos tener este borde armado, ¿no? Queremos entender la enseñanza del libro que estamos leyendo de la Biblia. Y lo demás ya será relativamente más fácil. Relativamente, ¿no? Ya tienes el borde, ya una vez teniendo esto ya puedes acomodar más fácil lo que vas leyendo. Sabiendo obviamente que nunca vamos a entender todo el contenido de la Escritura. Como decían algunos predicadores, la Biblia es tan perfecta como para que cualquier niño sencillo se acerque a ella, como ese mar, sin ahogarse, pero a la vez es tan profunda para que cualquier teólogo no le alcance su vida para tocar el fondo de este mar. Y puesto que es más fácil, muchísimo más fácil armar un rompecabezas empezando con las piezas claves, o sea, las esquinas, ¿no? Los bordes, luego con el borde, las piezas que nos dan un marco de referencia. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en este libro. Las piezas del borde del rompecabezas de la Biblia van a ser estos temas que vamos a tocar. 1. Los requisitos del estudio bíblico provechoso. 2. Las reglas del estudio bíblico. 3. El tema de la Biblia. 4. El resumen del Antiguo Testamento, con un énfasis en el contenido y la estructura de cada libro. 5. El resumen del Nuevo Testamento, con el mismo énfasis. Cómo trazar bien la palabra de verdad. Punto 6. 7. Los reinos de la Biblia. 8. Los eventos por venir. 9. Los libros de transición. 10. Las palabras y frases claves de la Biblia. Y 11. Los tipos y cuadros de la Biblia.
Entonces la meta de este libro, de este pastor que escribió este libro, Pastor Gregory A. Kedrowski de la Iglesia del Este, la meta es la estabilidad espiritual del cristiano, y esto se va a lograr a través del aprendizaje y la aplicación de la Biblia. Este libro te reta a estudiar la Biblia de una manera metódica, profunda y práctica. Entonces, Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 al 14 nos dice que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, ¿ve cuál es el fin? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles son los santos? Todos los redimidos por Cristo, tú y yo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Pero como a veces la Biblia dice que si no somos como niños, no entraremos al reino de los cielos, ¿no? No hay contradicción. Aquí habla de niños en el sentido de dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, ¿no? Un niño es fácil de engañar. ¿Por qué? Pues porque no es maduro. Y aquí la Biblia nos anima a ser maduros en la palabra y no dejarnos llevar por todo viento de doctrina, por esta trajema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me gustaría que me acompañaras y abrieras tu Biblia en Proverbios 2, del 1 al 9, y ve con qué delicadeza, con qué amor nos habla la palabra y nos anima a acercarnos a ella. Medita conmigo estos versículos y escucha, dice cómo nos habla. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, después de hacer todo esto que acabamos de hablar, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Proverbios 2, del 1 al 9. Te animo a que me acompañes en este interesante estudio que vamos a iniciar. El capítulo 1, los requisitos de un estudio bíblico provechoso. Vamos a como se dice en el fútbol, ¿no? En esta primera sección queremos marcar la cancha, viendo dos cosas fundamentales para el estudio de la palabra de Dios. Primero, lo que vamos a considerar es el requisito del estudio bíblico provechoso, que si no llenamos estos requisitos, no tendremos mucho provecho en todo el esfuerzo de uno de estos estudios de la Escritura. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no te puede hablar, ¿no? Si no tienes un método, si no vas a un estudio bíblico, no te estoy diciendo eso. Lo primero que vamos a ver precisamente es la disponibilidad del corazón. Es el primer requisito con el cual, si no hay disponibilidad de tu corazón, si no nos acercamos en humildad, que la Biblia dice que Dios rechaza al hombre orgulloso. Dios da gracia al humilde y al orgulloso lo rechaza. Entonces, en el siguiente podcast vamos a hablar de este primer requisito, la disponibilidad del corazón. Te animo a que compartas este material con alguien más y que me acompañes en esta primera sección. El primer requisito, vamos a hablar de la disponibilidad del corazón para aprender. Dios te bendiga, cristiano imprudente, y muchas gracias por compartir.